Hoy somos huéspedes del Archivo de Bogotá. Bogotá no tenía archivo con una organización institucional y edificativa como la que tiene ahora. Vamos a celebrar el hecho de que exista un archivo de Bogotá con tanta potencia como podemos ver en el desarrollo de una primera conversación temporal. Vamos a presentar a las personas que nos acompañan del programa y del archivo. Si tienes la bondad, Bernardo. Bernardo Vasco, soy periodista y manejo la parte de comunicaciones y divulgación de esta entidad. Miguel, pues ustedes lo conocen, es parte del programa, y Nicolás, que es como el historiador. Si tienes la bondad. Soy Nicolás Pernet, historiador del Archivo de Bogotá, y también hago parte del equipo de trabajo de divulgación de la memoria histórica de Bogotá. Y Bernardo va a tomar la palabra porque nos va a decir a dónde podemos entrar y a dónde no podemos entrar, porque de todas maneras la tentación de ir a ver los materiales es demasiado grande. Entonces, por favor, Bernardo. Bueno, el archivo, voy a contar algo de la historia. Claro, lógicamente. Bogotá no tenía archivo hasta hace, digamos, 10 años. La mayoría de su corpus documental, esto es toda la documentación de su historia de los últimos 300 o 400 años, no solamente se perdió en dos incendios desafortunados que tuvo la ciudad, uno en 1786, cuando se incendia el Palacio Virreinal, y otro en mayo de 1900, cuando se queman las galerías de Bogotá, la Galería Saludra, donde estaban los archivos del Consejo. Entonces, estos dos incendios acabaron con gran parte de la historia documental de la ciudad. Se dice que desaparecieron, por ejemplo, el acta de la independencia, que no es un acta, era el libro del Cabildo, el acta de fundación de Bogotá y la mayor parte de la documentación del periodo colonial español en Bogotá. Eso sumado, digamos, a la desidia y al descreño administrativo por más de 100 años, pues llevaron al año 1997, durante la alcaldía de Antanas Mocus, a plantearse la idea de crear ya un archivo para la ciudad, un archivo con todas las condiciones de almacenamiento, un archivo que además liderara la política archivística del distrito. Y en resumen, en el año 2003, el 6 de agosto, se inauguró este archivo de Bogotá, que tiene como misión custodiar y dar a conocer, divulgar la memoria histórica y documental de la ciudad. Digamos que eso básicamente es lo que hace el archivo, es la memoria de la ciudad ubicada aquí en este edificio. Es un poco patético lo que nos cuenta Bernardo. De todas maneras, todo parece indicar que hay cosas de las que nunca sabremos nada, excepto por los documentos meramente coloniales que también están en la Biblioteca Nacional. Es decir, de todas maneras, lo que Derrida llama la fiebre de archivo, ¿verdad? Ese mal por el cual nosotros los humanos no podemos prescindir de tener guardadas nuestras cosas, nuestra memoria, ¿no? Que es como la respiración del ser humano. Tenemos un obstáculo profundo. Vamos a ver hasta dónde lo podemos subsanar. Pero en este momento, donde vamos a hacer este primer programa sobre el archivo, vamos a hacer muchos más, evidentemente, vamos a mostrar, digamos, qué hace el archivo y también nosotros cómo podemos cumplir con nuestro cometido, con nuestras expectativas, que son nuestras 3 secciones, dentro del archivo, ¿verdad? Usar el archivo como lo que es, como un espacio mágico de la memoria, en donde todo tiene sentido, pese a que nos ha costado tanto trabajo, que prácticamente lo que vamos a ver es un archivo de la modernidad, ¿verdad, Nicolás? Sí, sin archivos no hay memoria. Se guardan papeles, se guardan documentos porque son un reflejo del pasado de la ciudad, pero para que esos documentos hablen y realmente creen memoria tienen que ser estudiados, conocidos, tienen que ser divulgados. Por eso el trabajo del archivo va en gran medida en dos caminos. Por un lado, la conservación, restauración de los documentos, poder guardarlos, ordenarlos, conservarlos durante siglos hacia el futuro, pero por otro también que los historiadores, investigadores del archivo y de la ciudad puedan acercarse a ellos, conocerlos, leerlos, para poder divulgarlos, y ahí se convierten en memoria, porque un documento guardado es un documento guardado, se vuelve ya memoria cuando se puede mandar a la sociedad para que lo conozcan. Y lo que te dije sobre si será apenitas un archivo de la modernidad para hacia adelante. Como claro, si materialmente ni siquiera la primera etapa republicana la tenemos, ¿verdad? Claro, pues hay es decir, los documentos sobre Carlos Martínez Silva, los acueductos, todo eso no está aquí, ¿verdad? Está en la Nacional. Sí, pero aquí también hay documentos desde la colonia, acuerdos del Cabildo, en la República hay documentos, no están todos porque muchos se han perdido, pero desde la colonia ya hay documentos que se pueden conservar acá. Y hay fondos muy importantes. El fondo del acueducto tiene más de 45.000 fotografías. Es que ese es el que me parece el más importante de todo. Estamos trabajando el problema del agua
a nivel de ciudad, con Bogotá Humana también, todo este proceso, que realmente es un proceso ingenioso, muy bien planteado, pero no sabemos, aparte de que, bueno, que a la gente se le regala un poquito de agua, a la gente básica, eso está muy bien, pero ¿cómo ha sido la historia del agua en Bogotá? Vi los libros, ¿sí? Vi los 3 libros de Villegas, podemos hablar de eso más adelante, en fin, tenemos material, pero el punto está todavía sin resolver, ¿comprendes? Que es, digamos, nace el acueducto, se nacionaliza el tranvía, cuando los ingleses deciden, después del escándalo de que el cobrador le pegó al gamín, y la ciudad boicoteó a los ingleses. Entonces, después de ese carreto, entonces finalmente como que el tranvía y el acueducto se funden, en un primer momento están fundidos. No es la primera vez que el acueducto está fundido con otro, ahora está fundido con Aguas de Bogotá y con programas de aseo, de basura cero, pero ya existió una primera fusión que luego se independizó, que es la que todos conocimos en su momento, históricamente hablando, que es el momento en el que se separan o se divorcian el acueducto y el tranvía, que es lo mismo que... Oye, esas vainas son complicadas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿No te da como impresión, Bernardo? La historia a veces es cíclica, ¿no? Pero de hecho el archivo está tratando ahorita de hacer una exposición sobre el agua, no solamente del aspecto de la historia como tal en Bogotá, sino el agua desde la perspectiva de la Bogotá humana, ¿no? Claro. El agua como mínimo vital, un derecho de todos. Pero para eso toca recuperar también todos los procesos de lo que yo llamo las virtudes republicanas, ¿sí? O sea, esos señores que se juntaban, que hicieron Vitelma, ¿sí? El momento en el que Pachito Wiesner decide que va a ser San Rafael, el viejo caso de Ramón Jimeno, el acueducto. Bueno, eso ya me toca a mí personalmente. Voy a tener que pedirle disculpas a los televidentes, pero yo estoy tocado por el tema, dado que mi padre fue el jefe de contabilidad del tranvía. Entonces, la letra de mi papá está guardada aquí abajo. Sí. Que están el libro mayor del tranvía, los rieles del 9 de abril. Pero aquí hay cosas bellas. Por ejemplo, muchos bogotanos no saben, quizá lo tienen 40 años, que el río 70. Bueno, 70. Oye, viejo. Que el río Bogotá se fundó y se organizó alrededor de 2 ríos, que fueron como los ríos madre de la ciudad. El río Vicachá, como lo llamaban los muiscas, o San Francisco por el convento franciscano, fundado en 1550, y el río San Agustín. Claro. La ley 15 de 1910 ordenó la canalización de estos 2 ríos, que hoy son las avenidas Jiménez y calle Séptima. Es decir, los lechos de estos ríos fueron terraplenados, con lo cual Bogotá perdió también parte de ese encanto, parte de su historia, digamos, en relación con el agua. O sea que la virtud republicana salió un poquito torcida, en la medida en que por hacerle el guiño al progreso, desviamos el origen de que esas aguas, hay ciudades del mundo donde esas aguas están a la vista. Realmente el proyecto republicano no es nada más la parte de cómo se canaliza el agua, sino cómo se utiliza para que la población crezca de modo saludable y higiénico. Y el agua ha sido importante en la historia de Bogotá. Hay que decir que esto era una sabana, fue el lecho, o es el lecho de secado de un antiguo lago. Humboldt se dio cuenta de eso en 1808 cuando estuvo en Bogotá. Digo, no, esta sabana, que son 30.000 kilómetros, realmente es un lago interior, que hace unos 10.000 o 15.000 años desapareció. O sea que el agua siempre estaba presente en la historia de la ciudad. Y el mito de formación muisca es eso, que Bachué sale de la laguna de Iguaque y da a todos los muiscas. Castigan en Queteba. ¿Y qué dice la ranchera? Guadalajara en un llano, México en una laguna. Es el mismo caso nuestro. Nosotros somos una laguna, pero no tenemos la conciencia de que somos una laguna. Entonces, ahora sí, cuéntanos, Bernardo y Nicolás, ¿qué nos van a mostrar? ¿Qué nos permiten acceder? ¿A dónde nos permiten entrar? A todo, Oye, esto es maravilloso.